Ya, estamos de vuelta. Gracias por la tanda también. Seguimos con Eduardo Manzanares. Que el 28 de marzo del 2017, mira, más de un año, dice el diario El Pingüino: el Partido Socialista en Magallanes está vivo y la tarea nuestra es darle conducción. Eso cuando fue asumista, ¿no? Sí, claro. El nuevo timonel de los socialistas magallánicos fue elegido en una instancia donde votaron más de 600 militantes y lograron refichar a más de 300 personas, con lo que se convierte en el primer partido regional en cumplir lo que ordena la ley. Fue una buena votación. Sí, o sea, en ese momento, con el descrédito que hay de la política hoy día, que hoy día también me entrevistaban, que viene de la época de Pinochet. Si Pinochet fue el que impulsó el descrédito de la política, los politiqueros hablaban, y después mucho de la derecha siguió haciendo lo mismo, ¿ah? Si nos vamos a la época de Aristóteles, ¿no es cierto?, donde él decía: la sociedad más estúpida es aquella que descree la política porque no entienden que esa es la única forma de poder hacer avanzar a la sociedad. Cuando tú te vas de la política, entonces aparece la corrupción, porque quienes llegan a la política son los que están interesados en otras cosas y no en la política pública de verdad. Entonces, claro, 600 militantes para nosotros que se reficharon fue una cantidad importante. Llegamos a 740 en realidad al final. El Partido Socialista hoy día tiene cerca de 50.000 militantes fichados, y tenía antes de eso cerca de 80.000. Por lo tanto, con este panorama de descrédito, de cierta lejanía con los partidos, fue una muy buena actividad. Lo que quiere decir para nosotros que el legado, ahí sí que yo hablo del legado del socialismo, de Allende, o sea, de sus grandes líderes, sigue vigente. Y yo lo vi en las campañas, inclusive en la de ahora de Guillier. Tú ibas a golpear la puerta, te recibía una señora, te servía un señor, y tú lo que veías en la casa era la foto de Allende y la foto de la Virgen María. Para demostrarte estas cosas, la dualidad, ¿no es cierto?, de la sociedad chilena. Ahora, siempre ha sido la hegemonía en Magallanes el Partido Socialista, eso no hay duda. Mira, Pedro Muñoz, ¿cuánto estuvo? 20 años entre diputado y senador. Siempre Carlos González, la Nelda, Manicucci. Esa hegemonía siempre ha estado, pero pareciera ser que en un minuto hay algo que se corta con la no reelección de Pedro y de tener una baja muy grande en su votación. Sí, claro. Dura, ¿no? Sí, que se creía dura. Sí. Y después de eso también, por ejemplo, en las últimas parlamentarias, ustedes hacen como un autoanálisis de lo que pasó, dejando a Mimisa quizás acusado porque hay maniobras en el nivel central, porque no se hizo una primaria finalmente, porque también Jennifer y la otra niña eran muy buenas candidatas, eran nuevos rostros. Bueno, yo creo que eso fue una de las razones principales de la baja y ha sido consistente desde el tiempo atrás. En el caso de Pedro, yo creo que fue un desgaste natural, 20 años, la gente al final igual pedía un recambio. Yo escuché a mucha gente que eran votantes socialistas que decían: no, pero es que ya está bueno con Pedro, lo ha hecho bien, pero hay que darle la posibilidad a otro. También a Pedro le golpeó mucho una situación que tuvo individual. Acuérdense el tema de cuando lo vieron mirando fotos un poquito subidas de color en la televisión, y el impacto que tiene, la verdad, claro, los medios de comunicación en el apoyo que pueda tener un parlamentario terminado, pero fundamental. O sea, creo que ahí eso fue y yo creo que el desgaste. Y lo que ocurre después es que el Partido Socialista, a raíz de este tema, lo que nosotros hemos llamado, y lo critiqué en este aniversario, este centralismo democrático malentendido, ¿no es cierto?, en que los poderes centrales intervienen doblándole la mano a la opinión de los dirigentes regionales y a la militancia. Claro. ¿Qué es lo que decía la militancia? Déjenos a nosotros, porque así además está establecido en el estatuto, decidir quiénes son nuestros candidatos. Perfecto. Y el partido se hizo el tonto. ¿Tú estabas en esa postura? Pero por supuesto. Claro. Y se hizo el tonto en varias ocasiones. Primero, en no haber hecho la elección interna para haber resuelto entre Lago, entre Isabel Allende, que también era candidata en ese momento, entre Insulza. Claro. Por ejemplo, se hizo el tonto. ¿Quiénes fueron los que resolvieron eso? Nuevamente estos poderes que existen en todos los partidos que miran la política desde una perspectiva mucho más funcional para ellos. Después no se hizo una primaria, bueno, y todo lo que ocurrió posteriormente con las 3 candidaturas, y al final era una derrota anunciada. Y eso yo creo que impactó directamente cuando acá se pretendió imponer una decisión centralizada más allá del candidato. Yo la verdad es que pienso que a lo mejor Vladimir habría sido un buen candidato, y se lo dije así también, se lo he expresado a otros compañeros que todavía hoy día siguen respirando por la herida, si hubiera hecho las cosas
como debieran haberse hecho, ese ha hecho el proceso, ¿no es cierto?, de presentarte ante el socialismo, de impulsar su candidatura, de entrar por la puerta principal. Recuperaban el escaño. Pero por supuesto que sí, yo creo que sí. Pero se hizo mal, y fue tardía tal vez la reacción. Yo tengo que asumir la responsabilidad que también tuvimos nosotros los dirigentes, en el sentido de no poder incidir en eso, pero la verdad es que es una situación que golpeó al partido en muchos lugares, y en unos lugares donde, mira, perdimos todos los candidatos que fueron impuestos por la dirección central en contra de la voluntad de las bases. En el caso de Natale, por ejemplo, las bases habían decidido por el compañero Busolich, que era un profesor que tenía 30 años de destacada trayectoria, que no pertenecía a ninguna corriente de opinión, para no darle ese contexto, y que habían decidido por unanimidad en el comunal que ese era el candidato, y le imponen un candidato del nivel central distinto. Resultado, se perdió el candidato. Sí. Entonces, yo creo que ahí ese error táctico y estratégico, porque al final igual tiene sentido a nivel nacional, no puede ser repetido, y hoy día estamos en una conferencia de organización del programa en el cual una de las principales, yo diría, demandas que tiene el socialismo es instalar como norma de procedimiento, que no pueda nadie cambiarla, que cuando cuando se vea este tema de las candidaturas, que sea la voz de las localidades, de las regiones, las que finalmente se imponga en base a primarias internas o lo que sea. Yo creo que ahí hay un fenómeno que tenemos que recoger. En ese sentido, Dalibor, ¿ustedes cómo analizan el plan electoral del Partido Comunista, proyectándose que hoy día también son oposición? Claro, hoy día prematuro hablar de un plan o de una estrategia electoral, digamos. Lo más próximo es la elección de gobernadores regionales, fines 2019. Pero sí, claramente, antes que eso y antes que cualquier candidatura, hablar de región, en este caso, de la región que queremos. Por eso yo te decía delante y conversábamos que uno echa de menos algunas opiniones, porque por ahí alguien ha dicho que no hay plata en la región, que el presupuesto se gastó. Sí, que quedan 5.000 millones. Entonces, y eso no es cierto. Entonces, pero eso tiene que rebatirse con antecedentes, y para eso tenemos autoridades, ex consejeros, en fin. Entonces, en ese contexto es que yo creo que hay que poner las cosas hoy día, dejarse de mentir. Hoy día hay una opción clara para el gobierno regional y para el gobierno nacional, que es privilegiar la inversión privada antes que la pública. Y eso siempre ha sido así desde la derecha. Entonces, que digan que no hay plata, que digan que aquí es más de lo mismo, es seguramente pavimentar el camino para que lleguen otros a hacer la pega que debe hacer el Estado. Pero el plan de zonas extremas lo confirmó hace poco días. Ellos lo confirmaron como tal, digamos, pero no hay ni una frase nueva. ¿Qué significa? ¿Que vamos a incorporar más proyectos? Sí, pues eso ¿Qué tipo de proyectos? ¿Por cuánto tiempo más? Hoy día hay, entiendo, proyectos hasta el 2022 con el plan de zona extrema. Y parte del FNDR es plan de zona extrema. Hoy día tenemos en la región un presupuesto de 70.000 millones. Y prácticamente la mitad es plan de zona extrema, que se incorporan al FNDR para efectos, digamos, presupuestarios. Entonces, yo creo que esos son los temas que hay que conversar hoy día, y quién va a encarnar eso electoralmente, en qué ámbitos nacionales, regionales, vendrá después. Pero no hay hoy día, tú no ves opiniones de nuestros parlamentarios, de autoridades en general, planteando el futuro de Magallanes. Y tengo la impresión de que este año va a ser un año perdido, digamos. Hoy día tú ves muy poco movimiento de inversión, más excusas que otra cosa. No se ha visto al intendente hace rato, al intendente titular, digamos. ¿Está de vacaciones? No desconozco. Sí, Matheson anda de vacaciones. ¿Por Matheson te refieres? Sí, claro. Sí, claro, anda en Francia. Ya, con razón no lo había visto. Bueno, entonces ese es el énfasis que tenemos hoy día para el desarrollo de Magallanes. Y es complicado, pues es complicado. Ante eso tenemos que ponernos de acuerdo en la oposición. Ante eso tenemos que planificar qué es lo que queremos. Tanto que se habló en un momento de la regionalización, pero hasta el cansancio, y de que los cores no tienen facultad, de que los intendentes tienen las manos amarradas, que los concejales no sé qué cosa, y resulta que no es tan así. La diferencia está en que tuvimos 4 años donde se avanzó muchísimo en inversión pública, en inversiones históricas para la región,
versus un gobierno que desde diciembre sabía que era gobierno y no tiene ni una frase nueva para Magallanes, no hay nada novedoso. Y eso es un retroceso. Y además te dicen que la plata está gastada, cuando en realidad entendemos que aquí los presupuestos tienen una planificación, una proyección presupuestaria. Nadie ocupa los recursos en el año calendario, ¿cierto? Y hoy día estamos ocupando recursos que se comprometieron años anteriores y al mismo tiempo tenemos que estar pensando ya en generar proyectos para los futuros presupuestos. Porque el proceso es lento, tú demoras 6 meses recién en tener una toma de razón de la Contraloría muchas veces para que un proyecto parta. Por lo tanto, a mitad del 2018 ya el año se pasó y le van a empezar a preguntar al gobierno regional, bueno, ¿cómo le fue con la ejecución presupuestaria? Porque vamos a hacer el presupuesto 2019. Y si fue malo, van a recortar la cola. Entonces es complejo. Sí, pues. Oye, vamos al WhatsApp, mira, ¿no? Gracias a la gente, harta sintonía, nos escriben hartos, pero no vamos a tener tiempo de leer todos los WhatsApp. Pero mira, acá hay uno que es para Eduardo, dice: buenas noches, consulta por la situación de la concejala Panicucci con el partido, ya que apoyó a otra persona fuera de la línea socialista y nueva mayoría. Gracias, saludos Eugenio. Sí, bueno, la concejala fue suspendida por 2 meses. Ya. Ella obviamente avisó oportunamente de su situación porque era una situación familiar. En algunos casos se le presentó la dificultad, eso fue suspendida y hoy día ya esa suspensión no existe, por lo tanto vuelve a ser militante. Está militando de forma normal. Es un tema que vamos a tener que seguir observando porque ahí se produce una situación dual que siempre ha existido por lo demás en los partidos, esta cosa de los parientes, de los apellidos, y en algún momento va a tener que eso resolverse de una forma concreta. Y lo estamos conversando y vamos a tener que conversarlo con la concejala, oportunamente. ¿Cómo es el avance de la ciudad de Punta Arenas en esta gestión Radonich de que ya va al año y medio casi? Yo no veo grandes avances, lo que veo sí es un sistema de marketing impresionante. El alcalde Radonich aparece casi día por medio en la prensa austral, no sé si tendrá contratado periodistas o alguna situación económica ahí. Pero si tú me preguntas cuáles son los avances significativos de la ciudad en esa materia, aparte de inaugurar obras que fueron proyectadas y que fueron financiadas con platas del gobierno de la presidenta Bachelet, no he visto ninguna sintonía concreta, ¿no es cierto?, con la ciudadanía en materia de hoy día específica. Sí, mira, un solo dato. Yo asistí a una obra de teatro que se hizo en el centro de eventos. Sí. O sea, el claro, cultural. Y porque la hablan todas, pues, sí, todas se presentan, tiene una gran capacidad, ¿no es cierto?, histórica en esa materia. Y como gran cosa salió a decir que para este año la municipalidad tenía 4 obras de esa naturaleza que estaban ya en carpeta. 4 obras. Una municipalidad que tiene un tremendo centro cultural no tiene más que 4 obras propias que la municipalidad impulsa para todo el año. Entonces a mí me da la impresión de que va a estar en todas las otras. Es una cantidad importante de otros proyectos culturales que vienen financiados desde otras, de las cuales se cuelgan. Claro, y que se va a colgar. Entonces yo creo que hay una gran parafernalia de marketing, ¿no es cierto?, que le ha dado éxito, porque finalmente igual tuvo una votación expectante. Claro. Pero bueno, eso se va a ir cayendo también en la medida que se vayan colocando ante el espejo de la ciudadanía las verdaderas obras. Yo creo que eso en algún momento se va a notar. Dale, y bueno, tú como ex consejero regional, acá lo conversamos muchas veces en esta tribuna, denunciaste que habían proyectos ya aprobados por sumas inferiores a los 5.400 millones de pesos y que no se ejecutaban tampoco para Punta Arenas. Bueno, eso ocurrió con proyectos aprobados durante el 2017, digamos. Y a inicios del 2018 se aprobaron una gran cantidad de recursos más al municipio de Punta Arenas, y la verdad es que no he tenido novedades, yo no he sabido, pero hay un tema serio con la ejecución de los recursos. O sea, no es un problema de plata muchas veces, sino que es un problema de gestión, de equipo, de cómo se lleva adelante el gasto. Y eso es preocupante, porque finalmente el tiempo pasa, como decimos, y no vemos resolverse problemas importantes. Máxime cuando en campaña se dicen muchas cosas. ¿Cuánto se habló del mal manejo de la Cormupa? Yo diría que hasta se denostó a las autoridades anteriores municipales. Se habló de estas famosas auditorías externas. Sí. La corrupción era un tema permanente en campaña.
Y sin embargo, 1 año y medio hemos visto de todo. Hemos visto la última novedad es que le metieron la mano al bolsillo a los profesores ya en sus remuneraciones. No solo no se les han pagado imposiciones, sino que además le han pagado menos lucas de la que corresponde. Eso no tiene nombre. Sí, el problema, claro, cuando uno le pagan las imposiciones queda la persona absolutamente desprotegida, claro. Y la cantidad de profesores que tienen licencias médicas, sobre todo por temas de exceso de trabajo, por temas de estrés, claro. Es alta, y eso es preocupante. Entonces ahí uno ve lamentable, digamos, porque una cosa es otra. Hoy día lo que el alcalde anunció, ya va a conseguir un leaseback. Habló con el ministro de Educación en Santiago para que ingresen 4.000 millones frescos, pero es como una hipoteca, un bien municipal, ¿no? Bueno, esos son los dueños, el municipio es el dueño de esos bienes. Es uno de los temas que va a haber que abordar. Sobre todo hoy día que hay colegios que se están fusionando porque no da la matrícula para sostener 12 establecimientos al mismo tiempo. Bueno, mañana y pasado hay paro en el colegio de profesores. Así entendí que hay una jornada de brazos caídos, algo por el estilo lo han denominado, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con que finalmente esto está llegando ya a las remuneraciones. Y eso es grave, pues es gravísimo. Entonces hay que resolver. Alcaldes anteriores han manifestado, mira, aquí lamentablemente lo que hay que hacer es tomar medidas concretas, que son dolorosas, entonces, porque la desmunicipalización no va a llegar ahora, a menos que haya un cambio en la legislación. Todos concordamos en que la salida del drama es volver a la educación que corresponde, al Estado, un servicio de educación con un financiamiento garantizado. Claro. Pero mientras eso no ocurra, le han dicho a los municipios, gestionen, hagan lo que puedan, y eso es generalmente despidos, generalmente, como dicen, desvinculaciones, forzadas, qué sé yo. Colegio. Porque esto no ocurre en Las Condes, no ocurre en ninguno de los municipios ricos, digamos, claro. Y hay situaciones en otras corporaciones y municipios donde es peor aún que en Magallanes, que en Punta Arenas. Unas rurales. Y Natales, por ejemplo, tiene una deuda proporcionalmente mucho mayor a la de Punta Arenas, pero de alguna manera resuelven, digamos. Entonces hay todo un tema. Perfecto. Ya pues, Eduardo, se nos pasó el tiempo muy rápido. Pasó rápido. ¿Llegaron los tiempos mejores o no? Yo creo que no. Son eslóganes de campaña, es como a nosotros igual nos impactó y no hasta el día de hoy todavía nos sigue sacando en cara la alegría ya llega. Pero yo creo que sí, yo creo que nosotros construimos en 30 y tantos años con el desarrollo de un país que hoy día es irreconocible para los que conocimos ese país. Se hicieron muchas cosas buenas, también hicimos cosas que no estuvieron bien hechas. Creo que el tema de la corrupción impactó profundamente en la que la gente nos veía, porque la gente puede aceptar que la gente de derecha sea corrupta, y lo voy a decir algo, porque siempre se le ha asociado a eso, los negocios, las cosas, pero que la gente progresista, la gente del mundo de izquierda se preste para esa cosa, eso la gente no lo perdona, francamente, ¿no es cierto? Y de alguna forma te castiga duramente no yendo a votar. Bueno, tenemos que corregir esas cosas profundamente. Yo creo que el refrescar la política significa traer jóvenes. A mí me llamó mucho la atención y me alegra que en los últimos tiempos ha llegado mucha gente joven al partido, no sé, en el caso nuestro por lo menos, y tenemos que seguir insistiendo en eso. Jennifer Elaz es un tremendo cuadro. Sí, yo creo que tenemos que, y lo último que quería decir, que queda poco tiempo, la elección que hubo el año 73, la elección que quedó, es que cuando no hay unidad, el resultado puede tener impactos definitivos en la población civil, de una forma tremenda. No existe otro camino que la unidad de todo el espectro político del progresismo. Cualquiera que quiera irse por el ladito, lo único que hace es posponer, hacer más lejana la posibilidad de que nuevamente existe un gobierno progresista en este país que impulse políticas públicas más justas. ¿Y tú crees que el Partido Socialista fue leal hasta el último día en el gobierno de Salvador Allende? Yo creo que sí, como un todo, pero obviamente la discusión interna fue muy dura. Podríamos hablar en otro programa de esta cosa, pero yo creo que sí como partido, pero obviamente hubo sectores disidentes, sí. ¿Venezuela, dictadura o democracia? Yo no tengo una opinión formada. Creo que las dictaduras son aquellas en donde la gente tiene posibilidad, ¿no es cierto?, de decir sobre la autoridad, y en Venezuela hay elecciones, por una parte. Pero entiendo también que hay un gobierno que ha impulsado políticas de
de alguna forma de presionar a la oposición que han extralimitado las capacidades que tiene un Estado para hacerlo. Sí. Y ahí hay una dicotomía. Pero no es la dictadura que conocimos nosotros de Pinochet, donde se hacía desaparecer a los contrincantes, se les mataba. Entonces, mira, yo prefiero en este caso que sean los propios venezolanos los que resuelvan esa disyuntiva. ¿Qué elección tienen los venezolanos el 20 de mayo? El 20 de mayo. En el voto sale Maduro 20 veces, porque estamos 21 que representan. Darío, Venezuela, dictadura, democracia. No, para mí es un proceso democrático, revolucionario. Sin duda no es el concepto de democracia que manejamos en Chile, y no es una dictadura. Las dictaduras, esto no va a ser noticia seguramente, pero el juez Mario Carroza lleva 2 meses investigando fosas al interior de Villa de Colonia Dignidad, de detenidos desaparecidos. Un tema que no ha sido de dominio público, que los familiares de víctimas de derechos humanos han planteado permanentemente, y ahí están los hechos, digamos, y ahí han encontrado fosas con cuerpos quemados, incinerados, amparados por la propia colonia Dignidad, por esta colonia alemana, por gente de la derecha, por la dictadura. Eso es una dictadura. No hay un detenido desaparecido ni en Cuba, ni en Venezuela. El tema es otro. Entonces, bueno, habrá tiempo para conversarlo con más profundidad, y veremos cuánta gente vota. Gracias por invitarme. Agradable conversación, de verdad. Un excelente programa hemos tenido el día de hoy. A ustedes agradecerle también. Christopher Céspedes, el Control Master, producción general y periodística de Fernando Andrade. Le agradecemos a Servicentro Shell de 21 de mayo con Balmaceda y Livorno, especial Día de la Madre, música en vivo, dice, mira. ¿Qué tiene? Pisco Sour, Calafate Sour, entrada parte imperial, fondo salmón a la vasca. Muy bien, Livorno. Poniéndose al día este domingo por el Día de la Madre. Ya, nos despedimos. Que estén muy bien. Nos reencontramos mañana en las noticias a las 13. Que descansen. Chau, 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 chau. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presentó Última Conexión, con los protagonistas de la noticia más importante del día. Última Conexión, de lunes a viernes a las 22 horas. Conduce Alejandro Avendaño. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Después de la noticia, el análisis.